¿Cómo era Juan? Es que no sé si me falla la memoria. ¿Tú ibas en otro coche cuando vinisteis de Mérida Sí, con yo te Juan cuento. para ver el partido de la Copa Europa? Mira, yo te cuento, desde el principio te voy a contar, me voy a Sí. extender, pero desde el principio. A mí me lleva al Mérida Eduardo Caturla. ¿Te acuerdas que hemos empezado Sí, hablando de él? Eduardo, que es que para la gente que no lo sepa, Eduardo fue entrenador del Atlético de Madrid, ¿no? No, Eduardo no, Caturla. del Atlético madrileño. Esto, del Y del Atlético Rayo madrileño. Vallecano, y del Justo, Getafe, un justo. entrenador Por de eso, Madrid. muy buena Y del gente Carlos además, Sotelo de Eduardo. Puerto Llano. Entonces Eduardo Caturla agarra el Mérida. Y yo estoy sin equipo. Y me mete ahí con calzador. Acuérdate, Pepe Fouto, Sí. deme un contrato, me da igual, lo que quiero es jugar. Y yo despego mi carrera en el Mérida, me viene muy bien. Pero un día, en la tercera o cuarta jornada de liga, vamos a Bilbao y Pepe Fouto ve a Juan Gómez Juanito, que estaba trabajando entonces para la televisión andaluza. Juanito no estaba en una buena situación económica. Pepe Fouto, que es muy del Madrid, se le ilumina la cara al ver a Juanito. Y Juanito le dice, pues aquí estoy, tal, comentando y tal, pero joder, a ver si algún día entreno. Y se queda con la copla Pepe Fouto. Y él se va imaginando el efecto que produciría que Juanito entrenara al Mérida. Y en la jornada número 9, creo, el primer partido que perdemos en casa, contra el Sabadell, 0-1, echa a Eduardo Caturla, que nadie lo entendía, porque el Mérida era un equipo recién ascendido y íbamos en mitad de tabla. Lo echa injustamente. ¿Por qué? Porque él tenía ya en la Claro. cabeza, desde que conoció a Juanito, meter a Juanito. Se carga Eduardo Caturla, que el hombre lo pasó muy mal, y entra Juan Gómez Juanito de entrenador y efectivamente produce el boom que Pepe Fouto quería, porque el Mérida se convierte en un equipo mediático. La figura de Juanito es universal. Juanito es un tío mágico. O sea, Juanito era distinto. Juanito era o sea, la leche. Cada día era una experiencia entrenar con él. Entonces, pasan los meses y en el mes de abril hay un chico que tiene ya 35 años en el equipo, se llama Pepe Pla. Este chico ya está en el Mérida en todas las categorías. Segunda preferente, primera preferente, segunda B, hasta segunda A. Hombre, pues no tenía nivel para segunda A, pero era como el emblema del Mérida. Y el chico entrenaba y era un profesional íntegro, le queríamos un montón. Y era muy del Madrid, muy del Madrid. Y entonces le dice Juanito, pues este chico que yo no le saco ni un partido, Pepe, te voy a llevar un día al Bernabéu a ver un partido del Madrid. Y organizan un viaje a ver un partido de Copa de UEFA y lo que hacen es que el partido es el miércoles a la tarde, entrenamos el miércoles a la mañana, partido miércoles se van a Madrid, partido miércoles a la tarde, el jueves por la mañana no se entrena y el jueves por la tarde se entrena. O sea, modifican el entrenamiento del jueves a la tarde. En un coche van el preparador físico, Lolino, que es el que conduce, y Juan Gómez, Juanito. Y en otro coche van tres jugadores, pues de la cuerda de Pepe Pla, aprovechando que esto era una invitación para Pepe, se van con él Ricardo, otro chico, y se va con él Echeverría, otro chaval. Tres jugadores en un coche y dos en otro. ¿Qué pasa? Que los que teníamos cierta relación con Madrid y vemos que al día siguiente no se entrena, decimos, coño, vamos a Madrid nosotros Claro. también, pero por nuestra cuenta, no íbamos con ellos. Y entonces en un otro coche salimos ese miércoles, Julio Prieto, Julio Prieto, es jugador del Atlético de Madrid. Paquito, también jugador del Atlético Paquito. Madrileño y del Málaga, Pedro Fernández Cuesta, que había jugado en el Castilla, conmigo y yo. Y ese coche lo llevo yo además porque a mí siempre me gusta conducir. Y nos vamos para allá también, pero no con ellos. Nosotros no teníamos entrada. Y entonces pues decidimos, Pedro se fue a ver a su novia, yo me fui a ver a la mía, que fue mi primera mujer. Paquito y Julio Prieto se fueron a cenar y a las 11 así, o a las 12, reunirnos para volvernos para Mérida. Bueno, resulta que a las 12, Julio Prieto y Paquito, que les gustaba estirar un poco las noches, venga, vamos a tomar una copa aquí, vamos a tomar una copa allí, estábamos en un tablao flamenco,
con el tirriquitraun, traun, tal, tal, tal. Yo como conducía no bebía, Ah, porque a mí me gustaba conducir yo. Pues a eso de las 3 de la mañana, vámonos a Mérida. Va bien, va bien. A mí me decían, niño, porque yo era más joven, niño, ¿va bien? Digo, pues yo no he bebido, si lo que no vais bien sois vosotros. claro. Total, que arranco, me acuerdo que pongo una cinta que nos habían dado en el tablao flamenco. Y yo ahí todas las tran, de sevillanas, de no sé qué, de flamenco, tiqui, 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 y para adelante, para Mérida. Y voy yo conduciendo y los otros tres durmiendo. Roques. Porque, bueno, pues eran las 3 de la mañana y qué mejor que dormir, ¿no? Ah, Y encima si llevas alguna copilla, pues... Y yo conduciendo tranquilamente. Va bien, ¿no? Digo, que no os preocupéis, dormiros tranquilos. Además, Julio Prieto tenía un Mercedes y yo para mí eso, llevar un Mercedes era una gozada. claro. Claro, eso era un lujo. Total, que veo que gasolina. Paro, bajo del coche, echo gasolina, 4 de la mañana, y quito la cinta. Y suena la radio. Y está la radio, sale la radio. ¿Tú te acuerdas que los coches esos que tenían cassette Sí, ¿eh? tenían la cinta y si salía la cinta, salía la Empezaba radio? la radio, claro. Muy bien. Y están hablando de Juanito en pasado. Juan Gómez Juanito en la actualidad era entrenador del Mérida, fue un magnífico futbolista del Real Madrid, Ahí ya te un da un hombre vuelco el que corazón, claro. un vuelco, no, 6 vuelcos. Claro. Y inmediatamente se le pasó el sueño a todos, hasta que ya finalmente escuchamos Juan Gómez Juanito falleció esta madrugada en el kilómetro 151.500 de la carretera de Extremadura. Joder, nos queríamos morir. Nos queríamos morir. Nosotros no íbamos con ellos, pero fuimos, hicimos el mismo trayecto y más tarde. Y además es que la gasolinera estaba a escasos 10 kilómetros del accidente. Seguimos, cuando llegamos al accidente ya no había nada. Paramos, no sabíamos qué hacer, porque eran las 4 de la mañana. Y ya finalmente, pues sí, no sabíamos qué hacer y ya dijeron que, bueno, que los restos estaban en el tanatorio, habían ido al tanatorio de Talavera, con lo cual nosotros que habíamos seguido para Mérida, ¡boom!, dimos la vuelta y nos fuimos directamente a Talavera. Y bueno, pues no sé si alguien se acuerda cómo fue el accidente, fue un infortunio tremendo, porque un camión portugués que viene desde Portugal a España, yo creo que el hombre se duerme o lo que sea, se le cae una carga de troncos que invade la carretera. Entonces pasa un camión español, dirección Portugal o Extremadura. El hombre ve los troncos y aparca el camión a la derecha, baja corriendo para avisar, para señalizar, pero no le da tiempo, no le da tiempo. Pasa el primer coche, que es el de Echeverría, Pepe Pla y Ricardo, evita los troncos, pero el segundo coche, pues claro, como va detrás, ese movimiento no tiene reacción, evita los troncos y va a parar contra el camión que está aparcado. Y Juanito muere estrellado contra el camión. Si no hubiese habido camión, no hubiese pasado nada. Si no se hubieran caído los troncos, no hubiese pasado nada. Si no para antes el camión, no hubiese pasado nada. Si no hubiesen ido dos coches y hubiese ido uno solo, seguramente los hubiera evitado también. Si le hubiera dado tiempo al hombre del camión correr 150 metros y parar así a los coches, los hubiera parado. Pero justo ahí es cuando entiendes que hay algo que te dice Juan Es Gómez tu día. Juanito, es tu día, te tienes que marchar porque es que es como si te tiene que salir el mismo número de la lotería 3 veces. Es lo más Y duro, la ¿no? A verdad nivel que de deporte que has vivido, ¿no? Por encima de cualquier derrota, ¿no? sí, 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 porque Juanito, ¿sabes qué pasa? Que Juanito inspiraba a todo el mundo. Y era un tío muy bueno, era un tío muy buena persona. Era, bueno, pues como muchos entrenadores que he tenido, muy polvorilla, como Chechu Rojo, por ejemplo, que es muy parecido, pero con un fondo tremendo. Y aparte, él te inspiraba. Él me acuerdo una vez, niño, ven aquí, diga, mister, tú tienes que jugar en el Real Madrid, ¿eh? Y yo, ¿qué cojones voy a jugar en el Real Madrid?
pertenezco al Real Madrid, pero eso está ahí arriba, yo no... Que tú tienes que jugar en el Real Madrid, hombre. Que tú, si te lo propones, puedes jugar en el Real Madrid. Claro que sí. Tenía un espíritu de positivo que te ayudaba mucho en todo. Y fíjate que él, para su vida, joder, Sí. de bueno era tonto. Es que de bueno era tonto, le engañaba a todo el mundo y se aprovechaba de él todo el mundo y era un desastre. Me da una pena tremenda porque una leyenda del fútbol como él, pues hombre, tú, el partido que va a Madrid va en un Peugeot 405 que le ha prestado el presidente, porque el coche que tiene es un Seat Marbella. Pero Juan, ¿qué has hecho con el dinero? ¿Por regalarlo? ¿Por qué? Porque no, porque para mí no quiero nada. O sea, él es dar, dar y dar. Y entonces era una bellísima persona porque yo nunca vi un tipo tan generoso y tan bueno. Polvorilla y cuando discutías con él te quería matar, pero al rato te pedía perdón. Y era un ser distinto, ¿no? Como que te inspiraba siempre un montón de cosas. ¿Qué hace Juanito? ¿Sabes? ¿Qué piensa Juanito? ¿Qué cuenta Juanito? Una persona maravillosa porque cualquier cosa que opinara, cualquier cosa que dijera, bien sea por la gracia que hacía, bien sea por el talento que tenía para el fútbol, bien sea por esa energía positiva que siempre trasladaba, por lo que sea era interesante. O sea, estar con Juanito resultaba siempre interesante. ¿Hubiera sido leyenda como entrenador del Madrid también? Además de como jugador. No, eso no le se puede saber. Hubiera sido entrenador seguro de primera división, seguro, bueno, vamos, seguro. Él estaba en el Mérida en ese momento y al año siguiente hubiera dado el salto a primera división porque lo estaba haciendo muy bien y porque además era muy mediático y porque eso le gusta a los clubes, que su entrenador sea mediático. Si hubiese sido leyenda del Real Madrid, no lo sé. ¿Que hubiese entrado al Real Madrid? Con poquito hubiese entrado al Real Madrid. ¿Por qué? Pues porque era un tipo que todo el mundo le abría las puertas del Bernabéu. O sea, es a día de hoy, y ya, Juanito Maravilla, Ah. a poquito que hubiese demostrado, hubiera entrenado al Real Madrid. Como yo creo que tenía talento para entrenar y como yo creo que al año siguiente hubiese estado en primera división, pues a lo mejor al año siguiente no, pero a poquito que se le hubiera dado bien, hubiera entrado al Real Madrid, seguramente. Lo que no sé si hubiera triunfado en el Real Madrid, eso ya son palabras mayores.